Razones trigonométricas son: el seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Y tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Estas tres razones trigonométricas son las que nos tenemos que aprender. Entonces repito: seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Una forma para que nos aprendamos las razones trigonométricas es construyendo esta palabra que es SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, que significa seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Y tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces esta palabra nos va a permitir aprendérnosla. Entonces, SOHCAHTOA. Y de esa manera nos vamos a aprender las funciones trigonométricas. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo. Dice: observa atentamente la figura y los datos que se te presentan. Lo que se desea saber es cuál es la altura en metros del árbol. Entonces vemos la figura que tenemos un lado que mide 10 metros. Tenemos un ángulo de 30 grados y queremos conocer cuánto mide este árbol. O sea, cuál es la altura. ¿Cuál es la altura de este árbol? Entonces tenemos un lado, tenemos un ángulo y queremos conocer la altura, que también sería otro lado. Entonces vamos a construir un triángulo rectángulo con estos datos. Bueno, partimos de este ejercicio que nos pide encontrar la altura del árbol. Entonces, como se forma un triángulo rectángulo, ya lo hicimos aquí, donde este cateto pues va a ser el árbol, representa el árbol, y tenemos este cateto. Entonces, primero, o sea, estos datos ya los pasamos a un triángulo rectángulo. Ahora, vamos a ponerle sus letras. Si este es el ángulo C, este es el lado C, que es la hipotenusa. Si este es el ángulo A, este es el lado A. Si este es el ángulo B, este es el lado B. Entonces B es el valor que queremos que representa el árbol, o X, pero bueno, le vamos a que nada más quede como B, ya no como X, para no tener dos incógnitas. Nomás sería B porque es el lado. Entonces vamos a hacer un resumen. Vamos a ver, tenemos el lado A, mide 10 metros. Aquí en esta tablita de datos. ¿Conocemos el lado B? No, es el que estamos buscando. ¿Conocemos el lado C? No. No nos lo piden, pero lo podemos calcular. El que nos piden es B. También vamos a calcular C, aunque no nos lo pidan. Ahora, el ángulo A. ¿Conocemos el ángulo A? No. ¿Conocemos el ángulo B? Sí, vale 30 grados. ¿Conocemos el ángulo C? Sí, vale 90 grados. ¿Podríamos conocer el ángulo A? Pues sí, sabiendo que la suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180, entonces va a ser el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C va a ser igual a 180 grados, porque es la suma de los ángulos interiores de un triángulo. ¿Cuánto vale el ángulo A? X. Más, ¿cuánto vale el ángulo B? 30 grados. ¿Cuánto vale el ángulo C? 90 grados. Igual a 180 grados. X más 30 más 90 nos van a dar 120 grados. Igual a 180. X, ahora va a pasar restando el 120.
180 grados menos 120 grados, x nos va a dar 60 grados. Que bueno, le pusimos aquí x porque no encontramos el valor de A, pero de x que es igual al ángulo A. Entonces, ¿cuánto podemos encontrar el ángulo A? Pues sí, ¿cuánto mide? 60 grados. Hay que hacer la ecuación, aunque ya sabemos mentalmente que vale 60 para que todo nos sume 180 grados. Entonces, ya lo que son ángulos ya estamos completos. Ahora vamos a encontrar el valor de B. Bueno, ahora, ¿qué tenemos como datos? Tenemos un ángulo, tenemos el cateto adyacente, porque es el que está pegado a B, pero tenemos que queremos conocer este cateto. No nos pide hipotenusa, nos da este lado y nos pide encontrar este lado, que es la altura del árbol. Entonces, se relacionan los dos catetos. De las tres funciones que tenemos, ¿cuál es la que nos relaciona ambos catetos? El seno pide hipotenusa, ese no lo podríamos ocupar. El coseno también pide hipotenusa y no la tenemos. La que nos sirve es la tangente, porque tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, lo voy a abreviar, entre cateto adyacente. Entonces, esa función nos sirve. Vamos a sustituir la fórmula ahora con los datos del ejercicio. Vamos a poner tangente del ángulo, es tangente del ángulo. Pero ahora me voy a posicionar acá, tangente del ángulo, que es 30 grados. Es igual a cateto opuesto, que es B, sobre cateto adyacente, que es A. Pero A vale 10. Ya lo vamos a hacer así más rápido. Entonces, cateto opuesto el opuesto es B. ¿Cuánto vale el adyacente? A, pero vale 10. Ya tenemos el dato. Entonces, nos vamos a nuestra tabla. Nos vamos a nuestra tabla que estuvimos trabajando y vamos a buscar la tangente, seno, coseno, tangente de 30 y es 0.5774, o lo pueden sacar en su calculadora, pero esto ya lo calculamos. Va a ser 0.5774. 5774. Ahora, esto es lo que vale la tangente, pero el 10 está dividiendo, va a pasar multiplicando y va a quedar solita la B, que es el valor que buscamos. Entonces, tangente de 30 lo buscamos en la calculadora o en nuestro cuaderno, ya tenemos el valor. Y hay que programar la calculadora. Y el 10 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces vamos a multiplicar 0.5774 por 10 igual a 5.7. Le voy a poner aquí fix, nomás quiero un punto, nomás quiero una cifra decimal, 5.8. Entonces B va a ser 5.8 metros. Entonces vamos a concluir que la altura del árbol es de 5.8. Entonces, de las tres funciones trigonométricas, ¿cuándo vamos a ocupar una o la que fuera? Va a depender de los datos que tengamos. ¿Sí? Ahora, si ya tenemos 5.8, que B va a valer 5.8. Entonces, ahora aquí vale 5.8 metros. Ahora que quede de tarea encontrar el valor de C, cuánto vale, pero ahora ya por el teorema de Pitágoras, porque ya tenemos los dos catetos y ya lo podemos encontrar con el teorema de Pitágoras, porque se juntan, pues, o sea, trabajan juntos. Entonces, como tarea es encontrar el valor de C.